Tengo 48 años y 120 kilos que nunca me importaron demasiado. Soy Roberto Mendoza, y aquella noche de septiembre en la Ciudad de México cambiaría todo para siempre. La casa de los Herrera, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Polanco, brillaba con luces cálidas que se reflejaban en los grandes ventanales. Era el 20º aniversario de bodas de Eduardo y Patricia, amigos cercanos de mi esposa Mariana desde hace más de 15 años. El jardín estaba impecablemente decorado con flores blancas y doradas, mesas cubiertas con manteles de lino fino, y meseros uniformados que circulaban con charolas de canapés y copas de champán francés. Llegamos a las 8 de la noche. El tráfico en Reforma había estado pesado, como siempre un viernes por la noche. Mariana revisó su maquillaje en el espejo del auto por 5ª vez antes de bajar. Llevaba un vestido negro entallado que había comprado especialmente para la ocasión en una boutique cara de la avenida Masaryk. Yo llevaba mi traje azul marino, el único que todavía me quedaba bien después de haber ganado peso en los últimos años. Roberto, por favor, esta noche intenta socializar un poco más, me dijo mientras caminábamos hacia la entrada. No te quedes en una esquina toda la noche como siempre haces. Está bien, Mariana. Y no comas tanto. ¿Ya viste cómo te queda ese saco? Está a punto de reventar. No respondí. Llevábamos 23 años casados y hacía mucho tiempo que este tipo de comentarios se habían vuelto rutinarios. Ya no me dolían como antes. O eso creía. Eduardo nos recibió en la puerta con su característica sonrisa amplia y un fuerte apretón de manos. Roberto, Mariana, qué gusto que vinieran. Pasen, pasen. La fiesta apenas comienza. Eduardo Herrera era todo lo que se esperaba de un empresario exitoso mexicano. Alto, bronceado, cabello perfectamente peinado con algunas canas que le daban un aire distinguido. Era socio mayoritario de una cadena de concesionarios de autos de lujo. Mercedes, BMW, Audi. Su éxito era visible y comentado. Adentro, la casa estaba llena de ejecutivos, empresarios y sus familias. Reconocí a varios. El director regional de Citibanamex, el vicepresidente de operaciones de Grupo Salinas, algunos empresarios del sector inmobiliario. Todos vestían impecable. Todos conversaban con esa confianza que da el dinero y el poder. Mariana me dejó casi de inmediato para unirse a su círculo de amigas que ya estaban reunidas cerca de la terraza. Lorena, Claudia, Rebeca y algunas otras que veía ocasionalmente en estas reuniones. Todas esposas de hombres exitosos. Todas acostumbradas a un estilo de vida de lujo. Me serví un whisky en las rocas en el bar y me dirigí hacia la terraza. El aire fresco de la noche de septiembre era agradable. Desde ahí podía ver las luces del Paseo de la Reforma a lo lejos, los rascacielos iluminados que definían el skyline de la ciudad. La Ciudad de México, mi ciudad. La ciudad donde había construido todo en absoluto silencio. ¿Roberto? Roberto Mendoza, me volteé. Un hombre de mi edad, delgado, con lentes, me miraba con una sonrisa de reconocimiento. ¿Javier? ¿Javier Cortés? El mismo. No lo puedo creer. ¿Cuántos años sin verte? ¿10, 15? Algo así. Desde la universidad, creo. Javier y yo habíamos estudiado juntos administración de empresas en la UNAM. Éramos compañeros de clase, aunque nunca fuimos amigos cercanos. Él era extrovertido, siempre el centro de atención. Yo era el tipo callado que se sentaba al fondo. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Eduardo es mi primo hermano. ¿Y tú? No sabía que conocías a los Herrera. Mariana, mi esposa, es muy amiga de Patricia. Ah, ya veo. ¿Y qué has hecho todos estos años? ¿A qué te dedicas? La pregunta inevitable. La pregunta que siempre me hacían en estas reuniones. Consultoría, respondí con mi respuesta habitual. Trabajo de forma independiente. Nada del otro mundo. Ah, interesante. Yo estoy en recursos humanos de Grupo Modelo. Trabajo ahí desde hace 8 años. No es malo, aunque siempre pensé que haría algo más grande, ¿sabes? Se rió. Pero bueno, paga las cuentas. Conversamos unos minutos más sobre cosas superficiales. Su esposa, sus 2 hijos, su casa en Coyoacán. Yo le conté brevemente sobre Alejandro y Sofía, nuestros hijos. Alejandro estaba en Monterrey estudiando ingeniería industrial en el TEC. Sofía cursaba el último año de preparatoria y había preferido quedarse en casa esta noche estudiando para un examen. Oye, deberíamos ponernos al corriente con calma. Dame tu tarjeta, te llamo la próxima semana, dijo Javier. Claro, con gusto. Le di una de mis tarjetas personales. Decía simplemente, Roberto Mendoza, consultor de negocios y mi número celular. Nada más. Javier se despidió para ir a buscar a su esposa. Me quedé solo en la terraza nuevamente observando la noche. A lo lejos escuchaba el murmullo de conversaciones, risas, el tintineo de copas. Esta era mi zona de confort en estas fiestas, la periferia, observando sin participar demasiado. Cerca de las 10 de la noche, Patricia Herrera tomó el micrófono en el salón principal. La música se detuvo y todos los invitados se reunieron alrededor.
Buenas noches a todos. Eduardo y yo queremos agradecerles por acompañarnos en esta noche tan especial, comenzó Patricia. Su voz era cálida, pero se notaba emocionada. 20 años de matrimonio no son fáciles. Hubo momentos difíciles, momentos en los que pensamos que no lo lograríamos. Hubo crisis económicas, problemas de salud, discusiones terribles. Eduardo estaba a su lado, tomándola de la mano, sonriendo con esa expresión de hombre satisfecho con su vida. Pero aprendimos que el matrimonio es trabajo constante. Es levantarse cada día y elegir al otro nuevamente. Es apoyarse en los malos momentos y celebrar juntos los buenos. Eduardo ha sido mi roca, mi compañero, mi mejor amigo. Los aplausos llenaron el salón. Algunas mujeres se secaban las lágrimas. Eduardo tomó el micrófono y dio un breve discurso sobre el amor, la familia y la perseverancia. Mencionó cómo construyeron su imperio juntos, desde cero, con sacrificio y visión. Me serví otro whisky. Ya iba por el tercero. Normalmente no bebía tanto, pero algo en el ambiente de esa noche me inquietaba. Después de los discursos, la música regresó. Una banda tocaba boleros y música romántica. Algunas parejas comenzaron a bailar. Yo me quedé en mi esquina habitual, cerca del bar, observando. Mariana estaba con su grupo de amigas en la terraza cubierta. Podía verlas desde donde estaba. Todas reían, bebían, conversaban animadamente. Lorena mostraba fotos en su celular, probablemente de su reciente viaje a Europa. Claudia gesticulaba exageradamente al contar alguna anécdota. Rebeca fumaba un cigarro con elegancia estudiada. Y Mariana reía más fuerte que las demás. Ya había bebido bastante. Podía notarlo por cómo se movía, por cómo su voz se volvía más alta, más desinhibida. El vino siempre la soltaba demasiado. Me acerqué un poco, sin intención de unirme al grupo, solo buscando una mesa cercana donde dejar mi copa vacía. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Pero Roberto no es como tus maridos, chicas. Ustedes no entienden. Me detuve. Estaba a unos metros, parcialmente oculto por una columna decorativa. ¿A qué te refieres?, preguntó Lorena. A que ustedes tienen hombres exitosos. Mira a Eduardo, un imperio de concesionarios. Tu esposo, Lorena, es director regional de uno de los bancos más grandes del país. El tuyo, Claudia, es vicepresidente de Grupo Televisa. Rebeca, tu marido tiene esas clínicas privadas carísimas en toda la ciudad. Bueno, sí, hemos tenido suerte, dijo Claudia con falsa modestia. No es suerte, es ambición, es empuje. Es tener un hombre que quiere conquistar el mundo, continuó Mariana. Su voz sonaba amarga. Ustedes viven en casas increíbles, viajan a Europa cada año, tienen autos del año. Yo vivo una vida cómoda, sí, pero nada extraordinario. Ay, Mariana, no exageres. Tu casa en San Ángel es hermosa, intentó consolarla Rebeca. Es bonita, sí, pero no se compara. Y no es solo la casa o el dinero, es la actitud. Roberto no tiene esa hambre de éxito. Está conforme con su trabajito de consultor independiente. Gana lo suficiente para que vivamos bien, pero nada más. No tiene sueños grandes, no tiene planes de expansión, nada. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Sabía que debía irme, alejarme, pero algo me mantenía ahí, paralizado, escuchando cada palabra. ¿Y se lo has dicho?, preguntó Lorena. 1000 veces. Le he dicho que debería buscar algo más grande, asociarse con alguien, crear una empresa de verdad. Pero no, se conforma. Siempre se ha conformado. Hubo un silencio breve. Luego Claudia habló. Bueno, al menos es buen padre, ¿no? Eso cuenta. Sí, es buen padre. No le puedo quitar eso. Pero como marido, como hombre, las cosas podrían ser diferentes. Rebeca bajó la voz, pero aún podía escucharla. ¿Has pensado en divorciarme? Mariana soltó una risa seca. A veces sí, pero después de 23 años, 2 hijos, una vida construida juntos, es complicado. Y además, ¿para qué? Ya tengo 45 años. Empezar de nuevo sería difícil, completó Lorena. Exacto. Así que aquí estoy, atrapada con un hombre que nunca será lo que soñé. El ambiente se puso más pesado. Otra de las mujeres del grupo, a quien no conocía bien, habló. Ay, pero Mariana, todos los matrimonios tienen sus cosas. Nadie es perfecto. Ya sé, pero ustedes tienen compensaciones. Viajes, lujos, estatus social. Yo tengo un marido que cada año engorda más, que no cuida su imagen, que no tiene ambición. Miren a Eduardo allá, todavía se ve bien a los 50 años. Miren a sus maridos. Y ahora mírenlo a él. Volteé instintivamente para ver hacia dónde señalaba. Me señalaba a mí. Algunas de las mujeres siguieron su mirada y me vieron. Hubo risas ahogadas, miradas incómodas. Mariana, ya estás tomada, dijo Lorena, aunque ella también sonreía. Tomada y diciendo la verdad. Mi marido es solo un gordo inútil que se conforma con lo mediocre.
23 años esperando que despegara, que tuviera éxito de verdad. Pero nunca pasó. Y nunca pasará. Las palabras cayeron como un martillo sobre mi pecho. Un gordo inútil. Así me veía mi esposa. Así me describía ante sus amigas, ante extraños. Las risas comenzaron más abiertas ahora. No solo de su grupo, también de otras personas que habían escuchado. Algunos hombres cercanos se sumaron con comentarios. Al menos trabaja. Hay peores. Sí, pero sin ambición un hombre no es hombre completo. Yo no podría vivir así, sin metas grandes, sin ganas de conquistar. Más risas, más miradas en mi dirección. Algunos señalaban disimuladamente. Sentí como el calor subía por mi cuello, como mis manos temblaban ligeramente. Mariana siguió hablando ya sin filtros. Lo peor es que ni siquiera se da cuenta de cómo lo ven los demás. Cree que con ser buen tipo es suficiente. Pero en este mundo, ser bueno no te lleva a ningún lado. Necesitas ser fuerte, ambicioso, despiadado si es necesario. Como Eduardo, agregó Patricia, que se había unido al grupo. Exacto, como Eduardo. Por eso ustedes están donde están, y yo estoy estancada. Bebí lo que quedaba en mi copa de un solo trago. El whisky quemó mi garganta, pero no tanto como aquellas palabras. Dejé la copa en la mesa más cercana y caminé hacia el jardín, alejándome del ruido, de las risas, de la humillación pública. El jardín trasero estaba casi vacío, solo un par de fumadores en una esquina lejana. Me senté en una banca de piedra bajo un árbol de jacarandas. La noche estaba fresca. Podía escuchar el tráfico distante de Reforma, el murmullo constante de la ciudad que nunca duerme. Cerré los ojos y respiré profundo, 1, 2, 3 veces, intentando calmar el temblor en mis manos, el nudo en mi garganta, la furia que comenzaba a crecer en mi pecho. 22 años atrás, cuando mi padre murió de un infarto repentino, heredé su pequeña empresa de logística. Mendoza Transportes era una operación modesta. 3 camiones viejos, 5 empleados y contratos menores con comercios locales. Mi padre había trabajado toda su vida para construir eso y me lo dejó como su legado. Tenía 2 opciones entonces: vender todo y usar el dinero para otra cosa o intentar hacer crecer el negocio. Elegí lo segundo, pero con una condición personal que marqué como ley inquebrantable: mantenerlo en privado absoluto. Había visto demasiado. Vi cómo el dinero destruyó el matrimonio de mi tío Ernesto cuando su negocio de construcción despegó. Su esposa se volvió ambiciosa, demandante, nunca satisfecha. Terminaron divorciados y peleando por cada peso. Vi cómo los amigos de mi padre cambiaron cuando tuvo algo de éxito, cómo llegaban pidiendo préstamos, favores, inversiones. Vi cómo las personas se volvían falsas, interesadas, manipuladoras. No quería eso para mi familia. No quería que Mariana me amara por mi cuenta bancaria. No quería que mis hijos crecieran sabiendo que éramos ricos, volviéndose niños mimados y desconectados de la realidad. No quería que los amigos se acercaran por interés, así que trabajé en silencio. Contraté a un equipo de gerentes profesionales para manejar el día a día. Instalé a Luis Ramírez como director general, un hombre brillante que había trabajado en DHL y conocía el negocio como nadie. Contraté a Marta Sánchez como directora financiera, una mujer meticulosa que transformó nuestras operaciones contables. Expandí la flota. Compré almacenes estratégicos. Invertí en tecnología de rastreo y logística de punta. Conseguí contratos con empresas más grandes, primero con distribuidoras regionales, luego con cadenas nacionales, finalmente con corporativos internacionales en 10 años. Mendoza Logistics, como se rebautizó la empresa, se convirtió en una de las principales empresas de logística del país. Teníamos contratos con Walmart, Amazon, Liverpool, Coppel, FEMSA. Operábamos en 20 estados. Teníamos más de 500 empleados y una flota de 200 vehículos entre camiones, trailers y vans. Pero en casa, yo seguía siendo Roberto, el consultor independiente. El tipo que trabajaba desde su oficina en casa, que vestía casual, que no tenía horarios fijos. El gordo sin ambición que se conformaba con lo mediocre. Solo 3 personas sabían la verdad completa: Luis, Marta y mi abogado personal, Arturo Mendizábal. Ellos manejaban todo bajo estrictas órdenes de confidencialidad. Las reuniones importantes las hacía por videollamada desde mi estudio. Los documentos los firmaba electrónicamente. Cuando era absolutamente necesario presentarme físicamente, iba discretamente, sin fanfarrias. Mariana sabía que yo hacía consultoría para empresas. Le daba esa explicación general. Ella nunca preguntó mucho, nunca se interesó realmente en mi trabajo. Mientras hubiera dinero suficiente para mantener nuestro estilo de vida, una casa bonita pero no ostentosa en San Ángel, 2 autos buenos pero no lujosos, vacaciones anuales pero no extravagantes, ella estaba conforme, o eso pensé. Aparentemente conforme no era suficiente.
Ella quería más. Quería el estatus, el reconocimiento social, el prestigio de ser la esposa de un empresario visible y poderoso. Y yo, sin saberlo, le había negado eso al mantener mi éxito en secreto. ¿Había sido egoísta? ¿Había sido injusto con ella? Quizás. Pero mis razones eran sólidas. Había protegido a nuestra familia de los peores aspectos del éxito. La envidia, las falsas amistades, la corrupción de valores. Alejandro estudiaba en el TEC no porque supiera que podíamos pagar cualquier universidad del mundo, sino porque se había esforzado y ganado una beca parcial. Sofía era una chica centrada, humilde, sin los aires de niña rica que veía en las hijas de los amigos de Mariana. Ambos tenían valores sólidos, pero ¿a qué costo? Un gordo inútil. Las palabras resonaban en mi mente. Después de 23 años de matrimonio, eso es lo que mi esposa pensaba de mí. No importaban las noches que pasé trabajando para darle una vida cómoda. No importaban los sacrificios, las decisiones difíciles, el estrés constante de manejar una empresa grande mientras fingía ser un simple consultor. Para ella yo era un fracaso, un hombre sin ambición, alguien de quien avergonzarse. Saqué mi celular y marqué el número de Luis Ramírez. «Roberto, ¿todo bien?» «Es tarde», contestó después del segundo timbre. «Luis, necesito que mañana prepares algo para mí». «Claro, lo que necesites». «¿Qué es?» «Documentación completa de la empresa, estados financieros de los últimos 5 años, lista de contratos actuales, estructura organizacional, todo lo que demuestre quién soy y qué hemos construido». Hubo una pausa. «¿Va todo bien? ¿Pasó algo?» «Digamos que es tiempo de que algunas personas sepan la verdad». «Entiendo. Lo tendré listo mañana por la tarde». «¿Algo más?» «No, eso es todo». «Gracias, Luis. Para eso estamos, jefe». Colgué y me quedé mirando la pantalla del celular. En el fondo de pantalla estaba una foto familiar de hace 3 años, en la playa de Cancún. Todos sonreíamos. Éramos felices. O eso parecía. ¿Cuándo se había roto todo? ¿Cuándo Mariana dejó de verme como su compañero y comenzó a verme como su lastre? Regresé al salón 1 hora después. La fiesta seguía animada. La banda ahora tocaba música más movida, cumbias y salsa. Varias personas bailaban. El alcohol había soltado a todos. Busqué a Mariana con la mirada. Estaba en la pista de baile, riendo, bailando con sus amigas. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol y el calor. Se veía feliz, despreocupada, como si no hubiera destrozado a su marido frente a medio mundo hace apenas 1 hora. Me acerqué a ella. «Mariana, necesitamos hablar». «¿Ahora?» «Estoy bailando, Roberto. No arruines mi momento. Es importante. Todo puede esperar. Relájate un poco, por favor». «Mariana». «Roberto, de verdad no ahora. Ve a comer algo, a conversar con alguien. Yo estoy bien aquí». Me alejé. No tenía sentido insistir. Estaba demasiado tomada, demasiado sumergida en su mundo de apariencias y superficialidades. Encontré un sillón vacío en un rincón y me senté. Desde ahí observé el resto de la fiesta como un espectador externo. Vi a Eduardo y Patricia bailar un bolero romántico, perdidos en su propia burbuja de amor. Vi a Javier Cortés bailar torpemente con su esposa, ambos riendo. Vi a Lorena, Claudia y Rebeca coquetear discretamente con algunos hombres que no eran sus maridos. Vi un mundo del que nunca formé parte realmente, un mundo de apariencias, de egos, de competencias silenciosas por ver quién tenía más, quién era mejor, quién estaba más arriba en la escalera social. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue dramático, no fue explosivo. Fue una fisura silenciosa, profunda, definitiva. Decidí que ya no jugaría más ese juego. Ya no mantendría el secreto que me había convertido en motivo de burla. Ya no protegería a personas que no valoraban ese sacrificio. Cerca de la medianoche la fiesta comenzó a dispersarse. Los invitados se despedían de los anfitriones, agradeciendo por la hermosa velada. Mariana finalmente me buscó. «Ya vámonos, Roberto». «Estoy cansada». No dije nada. Simplemente la seguí hacia el auto. Nos despedimos de Eduardo y Patricia en la puerta. «Gracias por venir». «Significó mucho para nosotros», dijo Patricia con sinceridad. «Fue una noche memorable», respondí. Ella no captó el doble sentido de mis palabras. El viaje de regreso a casa fue en silencio. Mariana recostó su cabeza contra la ventana con los ojos cerrados. Tal vez dormitaba, tal vez solo evitaba hablar. No importaba. Vivíamos en una casa de 2 pisos en una calle tranquila de San Ángel. Era una construcción de los años 70, remodelada con buen gusto. Tenía un jardín delantero con bugambilias y un árbol de limonero. Nada ostentoso, pero era nuestro hogar durante los últimos 18 años. Cuando llegamos, Sofía estaba en la sala viendo una película en la televisión. «¿Cómo estuvo la fiesta?», preguntó sin mucho interés. «Bien, hija». «Interesante», respondí. «Tu papá y yo estamos cansados».
Nos vamos a dormir, dijo Mariana subiendo las escaleras. Me quedé unos minutos con Sofía. Le pregunté por su examen, por sus planes para el fin de semana. Conversamos sobre cosas simples, cotidianas. Mi hija no tenía idea de la tormenta que se gestaba en mi interior. Buenas noches, papá. Te quiero. Yo también te quiero, hija. Subí a la habitación. Mariana ya estaba en el baño quitándose el maquillaje. Me cambié y me acosté en mi lado de la cama. Cuando ella salió del baño, se metió directamente bajo las sábanas sin decir nada. Mariana, dije en la oscuridad. ¿Qué? ¿De verdad piensas que soy un gordo inútil? Silencio. Largo, pesado, cargado. Estaba tomada, Roberto. No lo decía en serio, pero lo dijiste. Frente a todas tus amigas, frente a extraños. Lo dijiste. Ay, por Dios, ¿escuchaste eso? ¿Estabas espiándome? Estaba ahí, Mariana. No necesité espiar. Lo dijiste lo suficientemente fuerte. Otro silencio. Mira, Roberto, a veces las mujeres necesitamos desahogarnos. Hablamos entre nosotras, exageramos un poco. No significa que lo piensas. ¿Me estás diciendo que inventaste todo eso solo para conversar? Es más complicado que eso. No, Mariana, es bastante simple. Piensas que soy un fracaso, que no tengo ambición, que te conformaste con un hombre mediocre. Roberto, por favor, no hagamos esto ahora. Es tarde, estamos cansados. ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo es buen momento para hablar de que mi esposa se avergüenza de mí? No me avergüenzo de ti. Es solo que a veces me pregunto cómo sería nuestra vida si hubieras tomado decisiones diferentes. Si hubieras sido más ambicioso. ¿Ambicioso cómo? Como Eduardo, como los maridos de mis amigas. Hombres que construyeron imperios, que tienen presencia, que son respetados. ¿Y yo no soy respetado? No lo sé, Roberto. No sé qué respeto puedes tener como consultor independiente que trabaja desde casa en pijama la mitad del tiempo. Cada palabra era un cuchillo. Y ella ni siquiera parecía darse cuenta de cuánto cortaban. Ya veo, no te pongas así. Solo estoy siendo honesta. Por primera vez en mucho tiempo creo que sí. Estás siendo honesta. Me volteé dándole la espalda. Ella suspiró y también se volteó hacia su lado. Pasaron varios minutos en silencio. Luego la escuché hablar en voz baja. Roberto, lo siento. No quise herirte, pero lo hiciste. Lo sé. Es solo que tengo 45 años. Veo a mis amigas vivir estas vidas increíbles y yo solo tengo una vida normal. Y me pregunto si podría haber sido diferente. ¿Y la respuesta? No lo sé. Esa fue la última palabra esa noche. Eventualmente su respiración se volvió profunda y regular. Se había dormido. Yo permanecí despierto hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas. El sábado transcurrió en una tensión silenciosa. Mariana pasó la mayor parte del día con dolor de cabeza, efecto de la resaca. Sofía salió temprano con sus amigas al cine. Yo me encerré en mi estudio, revisando correos, pensando, planeando. Luis me mandó los documentos que había pedido. Eran exhaustivos. Estados financieros, contratos, certificaciones, reconocimientos de la industria, artículos en revistas especializadas sobre Mendoza Logistics. Todo lo que demostraba que mi empresa era líder en su sector. También incluía algo que había olvidado. Una carta de felicitación de la Secretaría de Economía por nuestra contribución al desarrollo logístico nacional. Otra del gobernador del Estado de México por la generación de empleos. Una invitación para participar en un panel sobre innovación en logística en la Universidad Anáhuac. Todo bajo mi nombre. Roberto Mendoza, director general y fundador de Mendoza Logistics. Imprimí los documentos más importantes. Los organicé en una carpeta. Todavía no sabía exactamente qué haría con ellos, pero los quería listos. El domingo, Alejandro llegó de Monterrey de sorpresa. Había terminado sus exámenes parciales antes de lo esperado y decidió venir a pasar el fin de semana. Papá, ¿cómo estás? Me abrazó con fuerza. Bien, hijo. Qué sorpresa verte. Tenía ganas de ver a la familia. Y de la comida de mamá, obviamente. Comimos juntos los 4 ese domingo. Mariana preparó mole, uno de los favoritos de Alejandro. Por unas horas parecíamos una familia normal. Conversamos sobre la universidad, sobre las clases de Sofía, sobre nimiedades. Pero bajo la superficie, algo había cambiado irreversiblemente. Yo miraba a Mariana con ojos diferentes. Cada sonrisa que me daba, cada gesto de normalidad me parecía falso. ¿Cómo podía actuar como si nada hubiera pasado? ¿Cómo podía sentarse ahí, sirviéndole mole a nuestro hijo, como si no me hubiera llamado gordo inútil frente a docenas de personas? Papá, ¿estás bien? ¿Te ves distante?, me preguntó Alejandro mientras tomábamos café después de la comida. Estoy bien, hijo. Solo pensando en trabajo. ¿Todo va bien con la consultoría? Lo miré. Mi hijo de 20 años, brillante, trabajador, honesto. Un joven que se estaba labrando su propio camino con esfuerzo. ¿Merecía saber la verdad?
¿Merecía saber que su padre no era el consultor mediocre que creía, sino un empresario exitoso? Todo va muy bien, Alejandro. Mejor de lo que imaginas. Él sonrió, sin entender el significado completo de mis palabras. Esa noche, cuando los niños se fueron a dormir, Mariana y yo nos quedamos en la sala. Ella veía una serie en la televisión. Yo fingía leer un libro. Roberto, sobre lo que pasó el viernes, comenzó sin quitar la vista de la pantalla. No quiero hablar de eso ahora, pero deberíamos. No podemos dejar las cosas así. ¿Y cómo quieres dejarlas, Mariana? ¿Quieres que finja que no pasó nada? ¿Que no me importa que mi esposa piense que soy un fracaso? Finalmente me miró. No pienso que eres un fracaso. Estaba frustrada, tomada, diciendo tonterías. Las personas borrachas dicen la verdad que sobrios esconden. Eso no es justo. ¿Sabes que no es justo, Mariana? Trabajar durante 23 años para darte una buena vida, para que nuestros hijos tuvieran todo lo que necesitaban, para mantener esta familia a flote, y que tú me veas como alguien sin ambición. Tenemos una vida cómoda. Sí, pero no es la vida que yo soñé. Ahí estaba. La verdad cruda, sin adornos. ¿Y qué vida soñabas? Una vida como la de Patricia, como la de Lorena. Casas grandes, viajes a Europa cada año, autos de lujo, reconocimiento social. Quería ser la esposa de alguien importante. ¿Y yo no soy importante? Eres importante para mí y para los niños. Pero en el mundo allá afuera... No, Roberto, no eres importante. El golpe fue directo, brutal, honesto. Gracias por tu honestidad, dije levantándome del sillón. ¿A dónde vas? A mi estudio. Necesito aire. Me encerré en mi oficina y me senté frente a la computadora. Abrí la carpeta con los documentos que Luis había preparado. Los revisé nuevamente, esta vez con una perspectiva diferente. ¿Por qué había mantenido todo esto en secreto? Para proteger a mi familia de la corrupción del dinero, para que mis hijos crecieran con valores, para que las amistades fueran genuinas. Pero en el proceso también había negado a Mariana la oportunidad de ser parte de mi éxito. Le había negado el orgullo de estar casada con un empresario exitoso. Le había negado el estatus social que claramente deseaba. ¿Había sido egoísta? Sí, pero también había sido prudente. Había visto demasiadas familias destruidas por el dinero. Sin embargo, el resultado era el mismo. Mi esposa no me respetaba. Me veía como un hombre mediocre. Y nada de lo que yo había construido importaba porque ella no lo sabía. Tomé una decisión entonces. Una decisión que cambiaría todo. El miércoles siguiente recibí una llamada de Eduardo Herrera. Roberto, ¿cómo estás? Oye, Patricia y yo estamos organizando una cena este sábado. Algo más íntimo, solo algunos amigos cercanos. ¿Tú y Mariana pueden venir? ¿Qué tipo de cena? Nada formal, solo una reunión entre amigos. Vamos a estar Javier y su esposa, Lorena y su marido, Claudia y el suyo, Rebeca y algunos otros. Será relajado. Las mismas personas que me habían visto ser humillado, las mismas que habían reído. ¿Puedo llevar algo? Pregunté. Solo tu presencia. Ah, y si quieres, trae algún vino. Pero no es necesario. Allí estaremos. Cuando se lo comenté a Mariana, se sorprendió. ¿Eduardo te invitó? Generalmente Patricia me invita a mí. Me llamó directamente. Dijo que sería algo íntimo. Qué extraño. Bueno, está bien. Será agradable. Los siguientes días preparé todo cuidadosamente. Llamé a Luis. Necesito que vengas conmigo el sábado a una cena. ¿Una cena de negocios? Algo así. Necesito que actúes como mi asistente ejecutivo. Traje, corbata, actitud profesional. Claro, jefe. ¿Qué tengo que saber? Te lo explicaré en el camino. También llamé a Marta Sánchez. Marta, necesito que prepares una presentación ejecutiva de la empresa. Algo impactante pero conciso. 10 minutos máximo. ¿Para qué tipo de audiencia? Personal. Muy personal. Entendido. La tendré lista para el viernes. El sábado por la tarde, mientras Mariana se arreglaba, yo bajé los documentos que había preparado a mi auto. La carpeta completa, el portafolio con la presentación de Marta en una tablet, todo listo. ¿Qué llevas ahí?, preguntó Mariana cuando bajó. Unos documentos de trabajo. Quizás hable con Eduardo sobre una posible consultoría. Oh, bueno, sería bueno que hicieras más contactos. Eduardo conoce a mucha gente importante. Sonreí para mis adentros. No tenía idea de lo que estaba por venir. Llegamos a casa de los Herrera a las 8 de la noche. Esta vez el ambiente era diferente. Más íntimo, solo 3 mesas redondas en el jardín, iluminación suave, música jazz de fondo. Estaban todos ahí. Javier Cortés y su esposa, Lorena y su marido Diego, Claudia y su esposo Fernando, Rebeca con su marido Arturo y otras 2 parejas que no conocía bien. Roberto, Mariana, qué gusto que vinieran, nos recibió Eduardo. Nos sentamos en una de las mesas.
Yo quedé entre Mariana y Javier. Frente a mí estaban Lorena y Diego. La cena comenzó con normalidad. Sirvieron entradas, conversamos sobre cosas superficiales. Lorena habló sobre su reciente viaje a Milán. Fernando comentó sobre un nuevo proyecto inmobiliario en Santa Fe. Rebeca mencionó que estaban abriendo otra clínica de su marido en Guadalajara. Y entonces, inevitablemente, la conversación se volvió hacia mí. Roberto, ¿y tú qué has estado haciendo?, preguntó Diego con ese tono de cortesía forzada que usaba la gente cuando realmente no le interesaba. Trabajo, principalmente, manteniendo los negocios a flote. Ah, sí, Mariana nos contó que eres consultor independiente, dijo Lorena. Había un dejo de condescendencia en su voz. Algo así, debe ser difícil en estos tiempos. La economía está complicada, agregó Fernando. Depende del sector. Algunos están creciendo bastante. Mariana me tocó la mano por debajo de la mesa. Era su manera de decirme que no intentara competir con ellos, que no fingiera ser más de lo que era. La retiré suavemente. De hecho, continué. El sector logístico está en uno de sus mejores momentos. El comercio electrónico ha revolucionado la industria. ¿Asesoras empresas de logística?, preguntó Javier con interés genuino. Se podría decir que estoy muy involucrado en el sector. Eduardo intervino. Roberto, ¿por qué no nos cuentas más sobre tu trabajo? Siempre has sido muy reservado al respecto. Ahí estaba. El momento que había estado preparando, me levanté de la mesa. Tienen razón. He sido muy reservado. Demasiado, quizás. Pero creo que es momento de compartir algunas cosas con ustedes. Mariana me miró confundida. Roberto, ¿qué haces? Algo que debía hacer hace tiempo. Saqué mi celular y marqué el número de Luis. Ya puedes entrar. Momentos después, Luis Ramírez apareció por la entrada del jardín. Vestía un traje gris impecable. Llevaba un portafolio ejecutivo y tenía esa presencia de ejecutivo de alto nivel que había perfeccionado en sus años en DHL. Buenas noches, saludó. Profesionalmente. Todos en las mesas lo miraban, confundidos. Él es Luis Ramírez, director general de Mendoza Logistics, anuncié. ¿Mendoza Logistics?, preguntó Eduardo. Espera, conozco esa empresa. Manejan toda la logística de mi cadena de concesionarios. Así es, confirmó Luis. Hemos trabajado con Herrera Motors durante los últimos 4 años. Pero, ¿qué tiene que ver Roberto con...? Eduardo no terminó la frase. La comprensión comenzaba a iluminar su rostro. Abrí la carpeta que había traído y saqué el primero de los documentos. Era el acta constitutiva de Mendoza Logistics. Mendoza Logistics fue fundada hace 22 años por mí, Roberto Mendoza. Empezó como una pequeña empresa de transporte que heredé de mi padre. Hoy es una de las 5 empresas de logística más grandes del país. Silencio absoluto. Todas las conversaciones en las 3 mesas se habían detenido. Mariana me miraba con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo la verdad, Mariana. La verdad que mantuve en secreto durante más de 2 décadas. Luis se acercó con la tablet y la conectó a un proyector portátil que había traído. En la pared blanca del jardín apareció el logo de Mendoza Logistics. Una M estilizada en azul y plata, moderna, profesional. Permítanme mostrarles algunos números, dijo Luis con la confianza de alguien que había dado esta presentación cientos de veces a clientes e inversionistas. Aparecieron las cifras en la pantalla. Ingresos anuales, 2.300 millones de pesos. Empleados, 547. Vehículos en flota, 213 almacenes, 12 en todo el país. Contratos activos, 87 con empresas nacionales e internacionales. Entre nuestros principales clientes, continuó Luis, se encuentran Walmart México, Amazon México, Liverpool, Coppel, FEMSA, Bimbo y sí, Herrera Motors, Diego. El marido de Lorena, que era director en Citibanamex, habló con voz incrédula. Conozco Mendoza Logistics. Intentamos conseguir su cuenta para servicios bancarios el año pasado. Son enormes. Pero nunca conocimos al dueño personalmente. Todo se manejó a través de intermediarios. Porque yo preferí mantener un perfil bajo, expliqué. Muy bajo. Fernando, el vicepresidente de Televisa, también intervino. Nosotros usamos sus servicios para distribución de equipos. Son excelentes, eficientes, puntuales, profesionales. Gracias, respondí simplemente. Mariana finalmente encontró su voz. Roberto, esto no puede ser real. Tú trabajas desde casa, en pijama. Yo te veo todos los días. No puedes ser dueño de una empresa así. Trabajo desde casa porque puedo. Porque contraté un equipo excelente que maneja las operaciones diarias. Luis es el director general. Marta Sánchez es la directora financiera. Tengo gerentes regionales en cada zona. La tecnología me permite supervisar todo remotamente. ¿Por qué? La voz de Mariana temblaba. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque vi lo que el dinero le hace a las personas.
Vi cómo destruye matrimonios, cómo corrompe valores, cómo atrae a las personas equivocadas. Quería que nuestros hijos crecieran normales, sin saber que eran hijos de un hombre rico. Quería que tú me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mariana. Pero yo dije cosas horribles. Te llamé un gordo inútil. Sí, lo escuché. Todos aquí lo escucharon. Las cabezas se agacharon alrededor de las mesas, especialmente Lorena, Claudia y Rebeca, que habían sido parte de esa conversación. Luis mostró más diapositivas. Fotografías de nuestros almacenes, de nuestra flota, de premios que la empresa había ganado. Certificaciones internacionales de calidad. Artículos en revistas especializadas donde mencionaban a Mendoza Logistics como líder en innovación. El señor Mendoza, continuó Luis, ha revolucionado la logística en México implementando sistemas de rastreo por GPS en tiempo real, optimización de rutas mediante inteligencia artificial y compromisos de sustentabilidad con una flota que incluye vehículos eléctricos e híbridos. Eduardo estaba pasmado. Roberto, yo no tengo palabras. Todos estos años pensé que eras, bueno, un fracasado, un hombre sin ambición. Puedes decirlo, Eduardo. No me ofende. Ya escuché cosas peores. No pensé eso. Bueno, quizás pensé que eras muy modesto. Pero nunca imaginé esto. Javier Cortés se rió nerviosamente. Cuando nos encontramos en tu aniversario y me dijiste que eras consultor, yo te di lástima por dentro. Pensé, pobre Roberto, terminó haciendo trabajitos independientes. Y resulta que soy dueño de la empresa que probablemente maneja la logística de la compañía donde trabajas. Terminé por él. Javier revisó en su celular. Dios mío. Sí. Grupo. Modelo tiene contrato con Mendoza. Logistics para distribución regional. Es uno de nuestros proveedores más importantes. Más silencio. El peso de la revelación caía sobre todos como una manta pesada. Hay algo más, dije sacando otro documento. Este es un estado financiero personal que preparé con mi contador. Mi patrimonio neto, incluyendo el valor de la empresa, propiedades, inversiones y otros activos, es de aproximadamente 180 millones de pesos. Mariana se llevó las manos a la boca. 180 millones. Podríamos tener la casa en Polanco que tanto admiras. Podríamos viajar a Europa en primera clase cada año. Podríamos tener autos de lujo, membresías en clubes exclusivos, todo lo que tus amigas tienen. Pero elegí no hacerlo. Elegí vivir una vida normal, cómoda pero no ostentosa, porque esos eran mis valores. Eran tus valores, repitió Mariana con voz quebrada. ¿Y mis valores? ¿Y lo que yo quería? ¿No importaba? Claro que importaba. Pero cuando me preguntaste sobre mi trabajo, nunca mostraste verdadero interés. Cuando te di una vida cómoda parecía suficiente. Nunca imaginé que por dentro estabas resentida, avergonzada de mí. No estaba avergonzada. Sí lo estabas, Mariana. Aún lo estás. Y eso es lo que me duele. No que quisieras más dinero o más lujos, sino que me vieras como un fracaso cuando en realidad estaba construyendo un imperio en silencio. Lorena intentó intervenir. Roberto, todos decimos cosas que no pensamos cuando bebemos. Mariana no... Con todo respeto, Lorena, la interrumpí. Esto no es asunto tuyo. Pero ya que tú y tus amigas fueron parte de esa conversación, quiero que sepan algo. No necesito su aprobación. No necesito que me vean como exitoso. Pero merecía el respeto de mi esposa. Y eso es algo que aparentemente nunca tuve. Diego habló entonces. Roberto, como director de banca corporativa, he visto los reportes financieros de Mendoza Logistics. Son impresionantes. Podrías vendernos y retirarte con más dinero del que gastarías en 3 vidas. No me interesa retirarme. Me gusta lo que hago. Me gusta construir, innovar, dar empleo a cientos de familias. El dinero es consecuencia, no el objetivo. Luis agregó. El señor Mendoza reinvierte el 70% de las utilidades en la empresa. Expansión, tecnología, capacitación de personal. Es un visionario en su sector. Suficiente, Luis. Creo que el punto está claro, le dije. Mariana se levantó de la mesa tambaleándose ligeramente. Necesito aire. Esto es demasiado. Se alejó hacia el interior de la casa. Patricia se levantó y la siguió. Me quedé de pie frente a todos sosteniendo la mirada de cada uno. Sé que esto es incómodo. No era mi intención arruinar su velada, Eduardo. Pero necesitaba que todos supieran la verdad. Especialmente los que rieron cuando me llamaron gordo inútil. Nadie dijo nada. Las disculpas tácitas flotaban en el aire, pero nadie las pronunciaba. Luis, ya terminamos aquí. Gracias por venir. Cuando guste, señor Mendoza. Luis se despidió cortésmente y se retiró. Yo comencé a recoger mis documentos. Roberto, espera, dijo Eduardo. No te vayas así. Hablemos.
No hay mucho que hablar, Eduardo. Vine, revelé la verdad y ahora me voy. Mariana puede regresar a casa cuando esté lista. Pediré un Uber. Al menos déjame disculparme. Si hubiera sabido quién eras realmente, nunca habrías permitido que tu esposa y sus amigas se burlaran de mí, o nunca me habrías visto como inferior. Eduardo no respondió. Exactamente, dije. El problema no es que no supieran quién era. El problema es cómo tratan a las personas que consideran inferiores. Eso dice más de ustedes que de mí. Salí del jardín sin mirar atrás. Pedí un Uber desde la calle y esperé bajo un farol. La noche estaba fresca, el cielo sorprendentemente claro para la Ciudad de México. Podía ver algunas estrellas entre las luces de la ciudad. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Mariana. No contesté. Necesitaba tiempo. Necesitaba espacio. El Uber llegó y me subí en silencio. Los siguientes meses fueron de trabajo intenso. Terapia 2 veces por semana. Conversaciones difíciles que a veces terminaban en lágrimas. Revelaciones incómodas sobre resentimientos acumulados durante años. Pero también hubo progreso. Mariana comenzó a interesarse genuinamente en mi trabajo. Asistió a una reunión de directorio de Mendoza Logistics y conoció a Luis y Marta. Vi cómo su expresión cambiaba cuando entendió la magnitud de lo que habíamos construido. No era solo una empresa grande, era un ecosistema completo que daba empleo a más de 500 familias. Debí haberte preguntado más, me dijo una noche después de esa reunión. Debí haber mostrado interés en lo que hacías, pero me conformé con asumir que era algo pequeño y nunca profundicé. Y yo debí haber confiado en ti lo suficiente para contarte, admití. Nos fallamos mutuamente. La terapeuta, la doctora Ramírez, nos ayudó a desconstruir años de patrones tóxicos. Ella era directa, sin rodeos, y no permitía que ninguno de los dos se victimizara. Roberto, tu secreto fue una forma de control, nos dijo en una sesión. Controlaste la narrativa de tu matrimonio sin darle a Mariana voz en esa decisión. Eso no es protección, es manipulación bien intencionada, pero manipulación al fin. Mariana, tu resentimiento se convirtió en desprecio, y el desprecio es el veneno más letal para cualquier relación. Pudiste haber elegido la comunicación honesta, pero elegiste la queja y la humillación pública. Ambos teníamos trabajo que hacer. Mucho trabajo. En cuanto a la oferta de Amazon, después de varias negociaciones, decidí vender solo el 40% de la empresa por $160 millones. Mantendría el control mayoritario, seguiría operando el negocio, pero tendría el respaldo financiero y logístico de una corporación global. Luis y Marta se quedaron como parte del acuerdo. Incluso recibieron participaciones en la empresa. Era lo justo después de años de lealtad. El día que se firmó el contrato, Mariana estuvo ahí. Ya no como la esposa ignorante del negocio, sino como mi socia en la vida, aprendiendo, apoyando, entendiendo. 3 meses después de la revelación en casa de los Herrera, recibí una disculpa formal de Eduardo y Patricia. Nos invitaron a cenar, solo nosotros 4, y pasamos horas hablando honestamente. Nunca imaginé que estaba tratando a uno de los empresarios más exitosos de México como un don nadie, admitió Eduardo. Y me avergüenza reconocer que cambió mi percepción saber quién eres realmente. Eso dice mucho de mí, y no cosas buenas. Aprecio tu honestidad, le dije. Lorena, Claudia y Rebeca también intentaron acercarse. Mariana fue quien manejó esas relaciones. Les dejó claro que había cosas que no se perdonaban con facilidad, que las palabras tienen peso y consecuencias. Ya no son mis amigas, me dijo después. Eran amigas de conveniencia, de estatus. Buscaré relaciones más auténticas, y lo hizo. Se unió a un grupo de voluntarias en una fundación que ayudaba a madres solteras a iniciar pequeños negocios. Encontró propósito fuera de los círculos sociales superficiales de Polanco. Sofía terminó la preparatoria con honores y decidió estudiar administración de empresas como yo. Cuando le conté sobre Mendoza Logistics, su reacción fue pura emoción. Papá, ¿por qué nunca nos dijiste? Esto es increíble. Quiero aprender todo sobre el negocio. Quiero trabajar contigo algún día. Alejandro regresó de Monterrey para las vacaciones de verano. Su reacción fue más medida, más reflexiva. Entiendo por qué lo mantuviste en secreto, papá. Y te respeto por eso. Crecí sin sentirme superior a nadie, sin creer que el dinero me hacía especial. Eso es un regalo. Pero también me desafió. Aunque ahora que lo sabemos, ¿no crees que es tiempo de usar esos recursos para hacer algo más grande? ¿Programas de becas? ¿Proyectos sociales? El dinero sin propósito es solo números en una cuenta. Tenía razón. Con Marta, establecimos el Fondo Mendoza para Educación Técnica en Logística. Becaríamos a 50 jóvenes cada año para que se capacitaran en el sector. Algunos eventualmente trabajarían para nosotros, otros crearían sus propias empresas.
Pero todos tendrían oportunidades. Un sábado de noviembre, 6 meses después de aquella noche fatídica en casa de los Herrera, Mariana y yo fuimos a caminar por Coyoacán. Había un mercado de artesanías, músicos callejeros, el olor a café y churros en el aire. Nos sentamos en una banca del Jardín Centenario, observando a las familias pasar. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Más ligero, admití. Como si me hubiera quitado un peso que llevaba cargando por décadas. ¿Te arrepientes de haberlo revelado? No. Aunque fue doloroso, necesario. Las cosas no podían seguir como estaban. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos? La miré realmente, no con el resentimiento de meses atrás, sino con curiosidad genuina. Ella también se veía diferente. Más tranquila, menos preocupada por apariencias. Llevaba jeans y una blusa simple, el cabello recogido sin pretensiones. Era hermosa así, natural, sin las capas de maquillaje social. Estamos mejor, dije honestamente. No perfectos, pero mejor. Aprendiendo a conocernos nuevamente. ¿Crees que lo lograremos? No lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú también lo estás. Ella tomó mi mano. Lo estoy. Y Roberto, necesito que sepas algo. ¿Qué? Que lamento profundamente lo que dije. No solo por las palabras en sí, sino por los años de falta de aprecio que representaron. Te convertiste en invisible para mí, y eso fue cruel. Gracias por decirlo. Y otra cosa más. ¿Sí? Eres el hombre más valiente que conozco. No por construir un imperio, sino por mantener tus valores intactos mientras lo hacías. Por proteger a nuestros hijos de la corrupción del dinero. Por ser, a pesar de todo, un buen hombre. Sentí un nudo en la garganta. No soy perfecto, Mariana. Nadie lo es. Pero eres real. Y eso, finalmente lo entiendo. Vale más que todas las apariencias del mundo. Nos quedamos ahí, tomados de la mano, mientras el sol de noviembre comenzaba a descender sobre la Ciudad de México. Mendoza Logistics seguía creciendo. Con el respaldo de Amazon, expandimos operaciones a Centroamérica. Ahora teníamos presencia en Guatemala, Costa Rica y Panamá. Sofía se había graduado de la universidad y trabajaba en el departamento de innovación de la empresa. Sus ideas frescas estaban revolucionando cómo hacíamos las cosas. Alejandro terminó su maestría en el TEC y se unió al equipo de expansión internacional. Mariana y yo seguíamos en terapia, aunque ahora solo una vez al mes. El matrimonio nunca volvió a ser lo que era antes de aquella noche en casa de los Herrera, pero se había transformado en algo diferente. Algo más honesto, más profundo, más real. Habíamos vendido la casa de San Ángel y comprado una propiedad en Valle de Bravo. Nada ostentoso, pero con vista al lago rodeado de bosques. Los fines de semana escapábamos ahí, alejándonos del ruido de la ciudad. Había bajado 30 kilos, no por vanidad, sino porque finalmente tenía paz mental para cuidarme. Mariana se había unido a clases de yoga conmigo. Nos reíamos de nuestros intentos torpes de mantener las posturas. Un domingo por la tarde, mientras preparábamos comida juntos en la terraza de Valle de Bravo, sonó mi celular. Era Javier Cortés. Roberto, ¿cómo estás? Oye, tengo una oportunidad de negocio que quiero discutir contigo. Claro, Javier. Mándame los detalles por correo. Perfecto. Y oye, ¿sigues haciendo esas reuniones mensuales con empresarios? Me gustaría asistir a la próxima. Después de la revelación, varios empresarios me habían buscado para formar un grupo de mentoría. Nos reuníamos una vez al mes para compartir experiencias, desafíos, ideas. Era enriquecedor estar rodeado de personas que entendían las complejidades de construir y mantener empresas. Claro, te mando la invitación. Colgué y regresé a la parrilla donde Mariana estaba volteando unos pescados. ¿Javier otra vez?, preguntó con una sonrisa. Sí, desde que revelé todo no ha parado de buscarme. Las personas huelen el éxito. Supongo, aunque ahora soy más selectivo con quién comparto mi tiempo. Me alegra escuchar eso. Sofía y Alejandro llegaron esa tarde con sus respectivas parejas. Cenamos todos juntos bajo las estrellas, riendo, contando historias, disfrutando la simplicidad de estar juntos. Mientras observaba a mi familia, pensé en todo el camino recorrido. En los años de secretos, en la noche de la revelación, en los meses dolorosos de reconstrucción, ¿había valido la pena? La respuesta era compleja. El secreto había protegido a mi familia de muchas cosas negativas, pero también había creado barreras invisibles entre nosotros. La revelación había sido dolorosa pero necesaria. Lo que aprendí es que no existe la fórmula perfecta. Cada decisión tiene consecuencias, tanto buenas como malas. Lo importante es ser honesto sobre las razones detrás de esas decisiones y estar dispuesto a enfrentar las consecuencias. Mariana se acercó y recostó su cabeza en mi hombro. ¿En qué piensas? En que la vida es extraña. Construyes algo enorme en secreto, te humillan por no ser exitoso, revelas la verdad y todo explota. Pero al final lo que importa es esto. ¿Esto qué?
esta noche, esta familia, esta paz. Ella sonrió y me besó la mejilla. El gordo inútil resultó ser bastante sabio, bromeó. Me reí. Ya no dolía. Era solo un recuerdo. Una cicatriz que ya no sangraba. El gordo inútil aprendió que el verdadero éxito no está en cuánto tienes, sino en cómo lo usas y con quién lo compartes. Y bajo el cielo estrellado de Valle de Bravo, rodeado de mi familia imperfecta pero real, finalmente entendí que había encontrado lo que siempre busqué. No aprobación externa, no validación social, sino conexión genuina y paz interior. El resto era solo ruido.